Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. El tema que vamos a abordar es álgebra relacional. El álgebra relacional corresponde al tema de la quinta unidad. Recordemos que son 7 unidades de aprendizaje. Y vamos a recapitular un poco lo que estábamos nosotros viendo en lo que es base de datos. Empezamos analizando qué son las bases de datos y su importancia en las organizaciones. Nos sirve para tener todos mis datos en un solo lugar, de manera que estén disponibles, que estén seguros y que sean confiables, que permitan que yo obtenga información íntegra. Decíamos que es un recurso muy valioso para la empresa. Una manera de nosotros asegurar que cumplimos con esos objetivos de que estén disponibles, íntegros, confiables, veraces, etcétera, 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 era pues haciendo un buen análisis de cómo estructurar, cómo organizar nuestros datos, ¿sí? Y haciendo ese análisis nosotros hacer un diseño, y para hacer ese diseño nosotros hacemos uso de lo que es el diagrama entidad-relación. Nosotros identificamos entidades, ¿sí? Y cómo esas entidades se relacionan, y hablábamos de relaciones mínimas y relaciones máximas. También mencionamos aquí que todo esto, el que ideó este modelo de entidad-relación, Peter Chen, dijo, bueno, yo voy a ver a los datos como conjunto, voy a ver como si fueran conjuntos y voy a hacer operaciones como conjuntos o los voy a relacionar como conjuntos. Entonces después, Peter, Cott, no me acuerdo cómo se llama Cott, pero Cott dijo, ok, bueno, ya que tengo un modelo de entidad-relación, entonces yo voy a establecer un modelo relacional para poder establecer estructura de afinidades, o sea, los contenedores donde voy a guardar la información, y ver, por ejemplo, cómo relacionar los campos de esas entidades para que prevalezcan esas relaciones. Y entonces Peter Cott pues tomó lo que son las cardinalidades máximas para poder establecer las relaciones entre afinidades. Entonces vimos ciertas reglas, ¿no? Que si tengo una cardinalidad de 1 a 1, si tengo una cardinalidad de 1 a muchos, y si tengo una cardinalidad de muchos a muchos. Una vez que nosotros tenemos nuestro diseño, o bueno, tenemos nuestro modelo relacional de las afinidades, tenemos que ver o tenemos que verificar que cumplan con ciertas características. Y esas características tienen que ver con el concepto de dependencias, ¿sí? Dependencias funcionales, y hablábamos de que puede haber dependencias parciales, dependencias transitivas, y que eso no teníamos que tenerlos en nuestras afinidades, y que había maneras para poder eliminarlas a través de las formas normales. También nos dimos cuenta que si nosotros aplicamos alguna de las formas normales es porque en realidad no diseñamos de manera correcta nuestro diagrama de entidad-relación, de que algo nos faltó, algo se nos perdió, algo no tomamos en cuenta y va a salir a la luz en el proceso de normalización. Eso nos ayuda a que pues aseguremos la integridad de mis datos, ¿sí? De la cual yo voy a obtener información. ¿Por qué? Porque vamos a estar minimizando anomalías. Acuérdense que tenemos 3 tipos de anomalías: por actualización, inserción y borrado. Entonces, de hecho yo les comentaba que cuando ustedes desarrollen un proyecto de software que tengan que tener como respaldo una base de datos, o que ahí tengan que guardar información con una base de datos, pues este proceso va implícito, o sea, tienen que hacer su diagrama de relación, el modelo relacional, y la normalización, verlo como un paso de verificación. Les comentaba que cuando nosotros desarrollamos software, pues no podemos establecer, no podemos, como los ingenieros industriales cuando están desarrollando, por ejemplo, este envase, que tiene que tener ciertas características, que tengan ciertas medidas, y si ya no mide igual, pues ya salió algo fuera de control de mi proceso. No, aquí yo no puedo medir el software, pero lo que sí puedo medir de alguna u otra manera es el proceso. Y les comentaba que pues hay herramientas de verificación y de validación. Entonces, una herramienta de verificación es pues la normalización, si lo quieren ver de esa manera. Ahora bien, si yo hablo de anomalías de actualización, borrado y todo, quiere decir que esas anomalías se van a presentar cuando yo ya esté manipulando los datos. ¿Qué quiere decir? Cuando yo ya termino mi proceso de normalización, yo entonces ya en esos esqueletos de las estructuras de cómo van a estar mis tablas,
pues ahí yo ya voy a empezar a vaciar, yo ya voy a empezar a vaciar mis datos y los tengo que manipular, ¿sí? Para nosotros poder manipularlos, pues hay un lenguaje que se llama lenguaje de consulta estructurado. Pero para poder diseñar de manera adecuada consultas, siempre es importante que nosotros veamos que detrás de todo eso, yo les decía, son conjuntos, hay una teoría de conjuntos detrás de ello. Los conjuntos pues son objetos matemáticos. Entonces, por eso el álgebra relacional. El álgebra relacional nos van a decir qué operaciones podemos hacer con esos conjuntos de datos y cómo. Y esto es bien importante, les digo, a la hora de diseñar bases de datos, a la hora de que nosotros podamos hacer luego transacciones. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver bases de datos pequeñas, pero cuando ustedes estén allá afuera en el mundo real, se van a dar cuenta que hay bases de datos enormes y que requieren un tiempo de acceso grandísimo, y que si yo diseño mal mis consultas, pues luego le echo la culpa al de sistemas, ¿no? Ay, es que el de sistemas, está bien lento el sistema, es que, ay, empiezan a echarle tierra al pobre de sistemas. Hasta yo le he echado tierra a mis compañeros, ¿no? Cuando estoy en alguna empresa o me chocan, ¿no? Cuando en el banco o cuando quiero facturar algo. Me dicen, es que el sistema, es que esos de sistemas. ¿Por qué? Porque pues no hacemos un buen diseño de las consultas de las bases de datos. Sí tiene mucho que ver con el rendimiento a la hora de lo que llamamos el tiempo de respuesta de una base de datos. Entonces vamos a estar viendo lo que es álgebra relacional. Las operaciones de álgebra relacional se dividen en dos, las básicas y las avanzadas. Las básicas vamos a tener lo que es unión, diferencia, producto, selección y proyección. Y de las avanzadas vamos a tener algo que se llaman juntas e intersecciones. Las juntas son muy importantes, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver a detalle. Quiero que por favor lean los apuntes y vean este video, porque en la próxima sesión vamos a estar haciendo ejercicios. Yo les voy a ayudar con la primera parte de la práctica 6 y ustedes van a hacer solitos la segunda parte de la práctica 6, si no me equivoco, es la que corresponde a la unidad 5. Una vez que veamos álgebra relacional, vamos a pasar a lo que es SQL, lo básico, porque les digo, en taller de base de datos, ustedes lo llevan a más profundidad, ¿sí? Aquí es lo básico. Bueno, chicos, aquí ya tengo lo que es el Classroom. Aquí está todo lo que se ha encargado. Todos van bien. O sea, con ustedes no tengo tanto problema con los retrasos. Vamos bien. Aquí estoy programando clase práctica para el próximo miércoles a las 10 de la mañana por el Zoom. Vamos a estar checando algunos ejercicios de la práctica número 6. Ahorita vamos a ver lo que son los apuntes de la unidad número 5, pero aquí los tengo, que refiere a lo que es álgebra relacional, ¿sí? Y pues, ¿qué es lo que la competencia que da? Es que van a ser capaces de aplicar álgebra relacional para la manipulación de datos, ¿sí? Entonces yo les comentaba de que en álgebra relacional existen dos operadores algebraicos, que son los básicos y son los avanzados. Todas las operaciones se realizan sobre las tablas, tomando en cuenta que toda la tabla representa un conjunto, ¿sí? Y de alguna u otra manera, el álgebra relacional está implementada en lo que es el lenguaje de consulta estructurada. Cuando veamos el lenguaje de consulta estructurada, les voy a hablar un poquito acerca de qué es un lenguaje declarativo, que permite describir los datos y también permite que nosotros podamos manipular esos datos a través de un conjunto de sentencias que se le conoce como lenguaje de manipulación de datos, que es el DML. Los operadores básicos son la unión, la diferencia, la selección, la proyección y el producto. Aquí hay que tener principal cuidado en identificar, por ejemplo, que para hacer la unión, la diferencia y el producto, yo digo que ocupo operadores binarios porque necesito de dos tablas para poder hacer la operación.
Puedo tener luego más, ¿no? Pero al menos necesito 2 tablas, 2 afinidades para poder hacer la operación. Y la selección y la proyección son operadores unarios. ¿Qué quiere decir? Que mi operación la puedo realizar sobre solamente una tabla. Ahora, dentro de estos, la unión y la diferencia, necesito que las tablas sean compatibles de unión. ¿Qué significa que sean compatibles de unión? Que las dos tablas tengan el mismo número de atributos, o sea, de campos. Si yo tengo una tabla A y una tabla B con 5 campos y con 6 campos, no son compatibles de unión. Tienen que ser de 5 y de 5. Pero aparte, el dominio de cada uno de los atributos en el orden tal cual se presentan debe ser el mismo en ambas tablas. Por ejemplo, si yo tengo 2 tablas con 5 campos, pero yo tengo que el primer atributo se refiere a cadenas de caracteres, en la tabla A, y en la tabla B tengo mi primer campo que es un número, ahí ya no puede haber compatibilidad de unión, porque uno es de tipo carácter y el otro es de tipo entero, entonces ahí ya no hay compatibilidad, ¿sí? Entonces tiene que ser el mismo número de atributos y tienen que, cada uno de los atributos, la correspondencia entre cada uno de ellos tiene que ser del mismo dominio. Acuérdense que aquí en base de datos, decir dominio significa tipo de datos. Ahora bien, cuando yo esté haciendo álgebra relacional, yo tengo que ver cómo voy a escribir las operaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿qué es la unión? Pues la unión se forma añadiendo las tuplas o los renglones de una afinidad con las tuplas de una segunda con el propósito de crear una tercera. Me dice, el orden en el cual aparecen las tuplas de la tercera afinidad no tiene importancia, pero tienen que estar todas. Y lo único que nos dicen es que registros duplicados o tuplas duplicadas o filas duplicadas, esas se eliminan, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, nos muestran esta tabla que se llama tabaco 1, que tiene 5 atributos, que es el nombre del tabaco, la licencia, el tipo de hoja, los grados de nicotina y los grados de alquitrán. Y vienen 4 tipos diferentes de cigarrillos. Y viene la tabaco 2. ¿Sí? Yo aquí me puedo dar cuenta que son compatibles de unión porque tienen 5 atributos y son del mismo tipo. Ojo, no quiere decir que tengan el mismo nombre. O sea, que el nombre de los campos sea el mismo. Tiene que tener el mismo dominio. O sea, que sean cadenas de caracteres, cadenas de caracteres, cadenas de caracteres, números reales, ¿sí? Números discretos, ¿sí? Eso es lo que la hace ser compatible de unión. ¿Cómo se escribe? Pues se escribe, bueno, voy a tener una tercera tabla que va a ser igual a tabaco 1 y unión tabaco 2. Entonces aquí, si nos damos cuenta, la que se repite es Camel sin filtro. Entonces, a todos estos de aquí voy a aparecer Camel sin filtro, Marlboro, Coronas, Rex, Ducados, Fortuna, Lucky sin filtro y Habanos. Vamos a ver cuántos tengo aquí. 1, 2, 3, 4 y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Pero como una se repite, voy a tener 8 registros en lo que estaba con número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí no hay tanto problema. La operación diferencia, aquí pongan atención. La operación diferencia básicamente es, tengo 2 tablas y voy a quitar de la primera aquellas que aparecen en la segunda. En este caso, tabaco 1 y tabaco 2, yo lo que voy a hacer es de que, voy a restarle a tabaco 1, le resto tabaco 2. Entonces, aquí yo veo que la que se repite aquí es Camel sin filtro. Entonces, ¿qué va a pasar? De que la voy a quitar de acá. Esta la quito. De manera que cuando yo genero tabaco 4 igual a tabaco 1 menos tabaco 2, pues nada más voy a tener Marlboro, Coronas y Rex. ¿Por qué? Porque a la primera le quité la que se repetía en la segunda, o sea, la que aparecía en la segunda. Esa es la que quito. En el producto,
El producto de dos afinidades es la concatenación de todas las tuplas de una afinidad con todas las tuplas de una segunda. Si yo tengo una afinidad con m tuplas y la segunda afinidad tiene n tuplas, entonces el producto, la tercera, va a tener m por n tuplas. Se escribe de esta manera, se puede poner A por B o A times B o A product B. Y aquí tengo el ejemplo de tabaco 5 va a ser igual a tabaco 1 producto estancos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues básicamente aquí el orden de los factores no altera el producto. Yo aquí puedo poner Camel sin filtro, Reynolds, Turcat, este y este por el primero. Lo voy a concatenar con este primero. Y luego el primer registro de aquí con el primero de acá. El primero con el segundo. El primero con el segundo. Luego el segundo registro de la primera tabla con el primero y luego con el segundo. Luego el tercero con el primero y con el segundo. Luego el cuarto con el primero y con el segundo. Y aquí tenemos esto. ¿Sí? Entonces, nos dice tabaco 1 tiene 4 tuplas y estancos tiene 2, por lo tanto voy a tener 8 tuplas. Aquí tengo Camel sin filtro, por pajarita, por clavel, Marlboro con pajarita y clavel, Coronas con pajarita y clavel, Rex con pajarita y clavel. Hasta ahí no hay mucha ciencia, donde luego se tienen problemas es cuando ya tengo que utilizar varias operaciones. ¿Sí? Por aquí me dice, bueno, la selección. La selección, aquí yo voy a tener, por ejemplo, es una operación unaria, ¿sí? Porque nada más voy a operar sobre una sola tabla. Y este select me sirve para filtrar aquellas tuplas que cumplen con una cierta condición. O sea, yo aquí voy a decir, bueno, voy a generar una afinidad que se llama tabaco 6, pero solamente con aquellas que cumplan con la siguiente condición. ¿Y cómo se pone? Voy a poner select, abro paréntesis, y voy a poner de tabaco 1, voy a agarrar el campo licencia y me voy a fijar que cumplan con esto, que licencia es igual a tabacalera SA. Entonces yo tengo que irme a ver cuáles de esas tuplas cumplen con esta condición y veo que son 2, tanto Coronas como Rex. La licencia es tabacalera SA. Y la proyección, esta proyección tiene que ver con, aquí no hago condicionales, aquí nada más digo qué atributos son los que yo quiero ver. Acuérdense, los atributos son las columnas. En este caso yo estoy diciendo que yo voy a generar una nueva tabla donde yo voy a proyectar solamente las columnas de nombre, nicotina y alquitrán. Entonces aquí voy a tener nombre, nicotina y alquitrán. Yo puedo combinar todas estas yo las puedo combinar. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Para que tengan una idea y más o menos empiecen a analizar los ejercicios que vamos a estar viendo en la próxima clase. Si las operaciones relacionales realizadas con estos operadores pueden descomponerse en un conjunto de operaciones básicas. Y entonces tenemos el operador intersección, este casi no se utiliza, pero nos dice la intersección de dos afinidades es una tercera afinidad que contiene todas aquellas tuplas que aparecen tanto en la primera como en la segunda. Entonces, por ejemplo, nos dice que esta intersección yo la puedo llegar a realizar con uniones y diferencias. Por lo tanto, la unión y la diferencia me piden que sean compatibles de unión. Por lo tanto, la intersección me va a pedir que también las afinidades sean compatibles de unión para poder hacer la intersección. Entonces, por ejemplo, me dice tabaco 1, si la intersecto con tabaco 2 para formar tabaco 8, pues yo me doy cuenta que la única tupla que está en las dos afinidades es Camel sin filtro. Y aquí la pongo. Ahora, dice la operación juntar, dice es la combinación entre las operaciones producto, selección y posiblemente una proyección. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero se hace un producto
y después se hace una selección para eliminar tuplas. ¿Cómo voy a hacer esa selección? Tengo que tener un join con una condición. Entonces yo digo, voy a generar tabaco 9, voy a poner tabaco 1, la voy a juntar con descripción. Pero la junta va a estar condicionada de que hoja y hoja tienen que ser iguales. ¿Sí? Hecho aquí es bien importante. Tengo que tener al menos un campo que sea igual en ambas tablas. Por ejemplo, aquí descripción tengo un campo que se llama hoja y en tabaco 1 también tengo uno que se llama hoja y se refieren a lo mismo. Se van a dar cuenta que estas juntas o estas condiciones de las juntas se van a dar sobre los campos relacionados. Es bien importante esto, ¿sí? Analícenlo, pero es como se va a hacer. Queda de esta manera. ¿Cómo se hace? El producto quedaría así. Nombre, estas corresponderían a lo que es tabaco 1 y esto a lo que es descripción, ¿sí? Y entonces aquí tengo Camel sin filtro con el primero de la descripción, Marlboro con turca, Coronas con turca, Rex con turca. Estas 4 es el primer renglón de descripción. Luego sigue turca, light y rubio. Entonces tengo aquí lo que es Camel sin filtro con turca, light rubio, Marlboro con turca, light rubio, Coronas con turca, light rubio, etc. ¿Sí? Y luego Camel con holandesa, y luego otra vez repito Camel, Marlboro, Rexones, pero ahora con Canaria. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues yo voy a comparar con cuáles me voy a quedar, o sea, hago el producto y luego hago una selección. Esa selección la voy a hacer sobre la condicional que estoy poniendo en la junta. Estoy diciendo que solamente me voy a quedar con aquellas en las que hoja de tabaco vaya a ser igual con la de hoja de descripción, que es en este caso esta y estas dos. ¿Qué quiere decir? Que estas las voy a eliminar. Eliminar filas y eliminar. Ojo, aquí es importante que yo puedo después decir que nada más, una vez que hago la junta, yo quiero decir, a ver, yo quiero de esta junta, todas las que yo quiero saber el valor de nicotina que manejan, entonces pues nada más proyecto el valor de nicotina. O yo quiero saber el color que manejan, pues nada más pongo la parte de que proyecto lo que es el color. O yo quiero saber el color del alquitrán, la nicotina y la clase, pues nada más proyecto esas columnas, ¿sí? Básicamente estas son las operaciones de álgebra relacional. El problema es cuando yo tengo ya cosas como lo que viene en la práctica. Por ejemplo, aquí, este es el primer ejemplo, esta es la práctica número 6, práctica de diseño de operaciones usando álgebra relacional. Aquí se les pide, bueno, les doy 3 afinidades que se llaman Student, Enrollment, Class, y les doy luego unas consultas para realizar. Aquí lo importante es que ustedes observen. Si ustedes se fijan aquí, tengo 3 afinidades, 3 tablas, que puedo ver aquí, se llama Student, Enrollment y Class. Tengo un número de estudiante, un SID, el nombre, el major es así como que la especialidad, el grado, ¿sí? Si es junior, senior o ya graduado, y la edad. Y por el otro lado tengo lo que es enrollment. Enrollment quiere decir qué estudiante está en qué clase y qué posición tiene dentro de esa clase. Y por acá tengo la parte de qué es la clase. En la clase tengo el nombre de la clase, o sea, la clase, por ejemplo, el que ustedes estén en por ejemplo, ustedes que están en el N1, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la clase de fundamentos de base de datos,
a tal hora en el salón N1. ¿Sí? Entonces tengo el nombre de la clase, el horario y el lugar donde se imparte esa clase. Tengo lo que es student. Que es una entidad. Y si se fijan aquí, tengo lo que es mi clase. Y enrollment, aquí tengo que tener mucha agudeza para ya ver a esta altura este tipo de cuestiones. Enrollment me relaciona un estudiante con una clase. Y entonces ya es cuestión de que vea, por ejemplo, aquí, una clase tiene un estudiante tiene muchas clases y una clase tiene muchos estudiantes. Ojo, si yo estoy viendo ya esta tabla aquí, entonces yo puedo ver, pues viene de una relación de muchos a muchos, ¿sí? Al menos un estudiante tiene que estar en una clase y una clase debe tener al menos un estudiante. Un estudiante puede tener muchas clases y una clase puede tener muchos estudiantes. Y si se fijan aquí, tengo un atributo que es el position number. Aquí ahora le voy a poner post number. Y pues student tiene 5 atributos. El SDI es la clave principal. Y aquí pues el nombre es la clave principal. Y estos dos campos pues es el student number y el class name. ¿Ok? Entonces esta viene de una relación de muchos a muchos, así la tenemos. Y entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, a ver, ¿cuáles son los nombres de todos los estudiantes? Pues, ¿dónde tengo la información de todos los estudiantes? Aquí. Y nada más quiero saber los puros nombres. Para el inciso A, me dicen, pues yo lo único que quiero saber son los puros nombres. Entonces puedo poner afinidad 1 va a ser igual a, nada más quiero una columna, sería la proyección. Voy a proyectar de student, el campo, sería todo, ¿verdad? Y entonces luego nos dice el inciso B, todas las operaciones de álgebra relacional me van a producir una afinidad, todas las operaciones. Y entonces me dice, ¿cuáles son los números de todos los estudiantes que están registrados en una clase? Ojo, me están diciendo los números de todos los estudiantes que están registrados en una clase. Entonces yo aquí tengo que poner, por ejemplo, la afinidad 2. Tengo que proyectar dónde es donde tengo la información de quiénes están registrados en una clase. Pues en enrollment, aquí es donde yo tengo qué estudiante está en qué clase. Entonces dice que estén registrados en una clase. Yo tengo que hacer, voy a proyectar de enrollment, voy a proyectar lo que son numbers. ¿Sí? Ahora bien, luego me dicen, ojo aquí, ¿cuáles son los números de todos los estudiantes que no están registrados en una clase? Y digo, bueno, yo aquí tengo, por ejemplo, el 100, el 150, el 200. Yo veo aquí que Glass, Glass no está aquí, ni Russell está aquí. Entonces, ellos no están en una clase, entonces yo aquí tengo que hacer como una diferencia, ¿verdad? Pero resulta que yo no puedo hacer diferencia entre estas dos porque no son compatibles de unión. Pero yo les estoy diciendo que todas las operaciones que yo realizo
me generan una afinidad. Entonces, ¿qué pasa si yo si hago una proyección sobre esto, ¿no? Enrollment? Yo voy a tener una afinidad con un solo campo, que es el número de estudiantes. ¿Y qué pasa si yo proyecto de student el SBI? Esta de aquí me produce una afinidad con una sola columna, que es el número de los estudiantes. Y esta me produce también otra afinidad, que nada más es una sola columna, también con el número de estudiantes. Entonces tengo una columna y otra columna que son compatibles porque tienen el mismo dominio. Entonces, estas me producen cada una de ellas me produce una afinidad, y entonces yo ya puedo, ¿sí? Esto lo veo como un todo. Voy a poner aquí paréntesis. Esta es una afinidad. Esta es otra afinidad. Y yo aquí ya puedo hacer una unión o diferencia según lo que me estén pidiendo. ¿Sí? O sea, hay que analizar qué es lo que nos piden. Luego nos dice, ¿cuáles son los números de los estudiantes registrados en la clase de 45? Pues ahí hago una selección. Aquí me están diciendo, en el inciso C, ¿cuáles son los números de los estudiantes que están registrados en la clase de B45? Los números. Entonces yo digo, a ver, pues yo primero quiero saber, yo primero voy a generar las filas donde obtengo los que están en la clase de B45. Entonces yo digo, voy a seleccionar de enrollment aquellos en los que class name sea igual a BD 445. Entonces, aquí en esta selección yo ya seleccioné lo que es este de aquí, y nada más esos dos, ¿sí? Los demás los descarto porque no cumplen con esa condición. Entonces ya tengo una afinidad donde tengo 3 atributos, pero nada más me están pidiendo los números. Esto es toda una afinidad, entonces toda la voy a poner en paréntesis. Y entonces yo tengo que poner ahora, voy a hacer una proyección de esa afinidad que está aquí. Esta es la nueva afinidad que generé, pero ahora voy a querer que me proyecte ¿a quién? A lo que son los números, que es student number. ¿Sí? Entonces acuérdense, esta es una afinidad, esta de aquí es una afinidad, y sobre esa afinidad hago una proyección. De hecho que me faltó. Si sobre esta afinidad hago una proyección de student number. Aquí ustedes pueden, no, pues que no me queda claro, entonces pongo así, por ejemplo, una prueba. Voy a poner abajo, puedo poner así, por ejemplo. Prueba va a ser igual a lo que es esto. ¿Sí?
Y luego yo digo, bueno, pues ya ahí tengo los dos renglones, pero con 3 campos. Entonces, para no confundirme, luego hago una proyección, project, prueba, student. Ahora, fíjense aquí. Dicen, ¿cuáles son los nombres de los estudiantes registrados en la clase de 45? Y me van a decir, bueno, con esto que dice en el inciso C, yo puedo saber los números de los estudiantes, pero en enrollment yo nada más tengo la información acerca de los números. La información acerca de students la tengo, o sea, de los nombres la tengo en student. ¿Qué hago? Pues aquí es donde si yo digo, mira, yo puedo juntar esta con esta, ¿sí? Yo puedo hacer esa junta. Y yo puedo juntar inclusive todas las que yo quiera. Entonces yo digo, pues mira, ¿qué voy a hacer? Junto esta con esta, ¿sí? Porque es la que necesito, ¿sí? Voy a juntar todos los que estén aquí, que estén acá. Entonces voy a juntar student. Lo voy a juntar a través de qué campo, de SID, que sea igual con el student number. Con enrollment. Entonces ya aquí yo ya tengo un producto, tengo este por ejemplo, este es igual o junto con este con este con este con este, y así me voy, ¿no? Este no lo voy a concatenar con ningún otro, este lo concateno con este no lo voy a concatenar con ningún otro, este lo concateno con este con este, y este lo concateno con este. Ya tengo una tabla donde tengo SDI, tengo name, tengo major, tengo grade label, tengo age, tengo student number, tengo class name y tengo position number. Ya tengo toda esa información ahí, pero nada más en las tuplas donde SDI es igual con student number. Ya tengo esa tupla. Ahora lo que tengo que hacer es que voy a filtrar, me voy a quedar nada más con aquellos números, con aquellas tuplas en donde class name sea de B45. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo esto es una sola afinidad. Lo voy a poner en rojo. Todo esto es una sola afinidad. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues necesito seleccionar aquellas donde class name sea igual a DB45. Okay. Entonces, voy a hacer una una selección, porque tengo que seleccionar. Voy a seleccionar de esa tabla aquellos en el cual class name sea igual a DB445. DB445. Entonces ya ahí me quedé con las filas donde nada más está la información de 100, 100 Jones History GR21, 100 DB451. Y me quedé con la información de los 200 Baker Math GR50, 200 DB452. Pero me están pidiendo los puros nombres. Entonces de ahí yo ya tengo
las filas y ahora lo que tengo que hacer es una proyección del puro nombre. Entonces este sí ya lo voy a poner en verde. Y entonces aquí yo hago una proyección, ¿sí?, de esta afinidad. Todo esto es una afinidad, ¿sí? Una proyección voy a hacer una proyección de toda esa afinidad que me quedó de lo que es student number, perdón, de lo que es name, porque así se llama el campo este, lo que es de name, ¿sí? Entonces aquí hago una junta donde SDI es igual a student number, junto estas dos, que este y esta sean iguales. Sobre esa hago una selección donde nada más me quedo donde class name sea DB45 y ya que tengo nada más esos dos renglones, entonces ahora sí ya proyecto el nombre. Entonces yo puedo hacer tantas concatenaciones sean, por ejemplo, analice, y eso va a quedar para análisis, para la sesión de Zoom, y cualquier duda que tengan de esto lo vamos a ver, pero por favor quiero que lean los apuntes y quiero que revisen bien cada una de las operaciones que hice aquí. Ahí despacito le van poniendo pausas y cualquier duda me dicen, porque luego viene aquí cuáles son los nombres y los horarios de las clases de Parks. Si se fijan, me están diciendo, a ver, ¿cuáles son los nombres de las clases? El nombre y las clases de Parks están acá. Bueno, el nombre está aquí y el horario está aquí. El nombre está en esta parte de acá. Me dicen, ¿cuáles son las de Parks? Si yo sé el nombre de Parks, puedo acceder al SDI, al SID. El SID, conociendo yo me brinco aquí a 150 y me fijo en el nombre de la clase y el nombre de la clase me dice cuál es el horario. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué pasos tendría que hacer para poder decir que el nombre es BA200 y el horario es M-F9? ¿Qué tendría que hacer? Partiendo de que a mí me están diciendo de Parks y esa información está acá. ¿La puedo obtener? Sí. ¿Por qué? Porque de Parks me sé el SID. Con el SID puedo relacionar a qué clase pertenece y esta clase con este campo yo puedo saber el horario. Pues cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, el próximo miércoles nos vemos a las 10 de la mañana por el Zoom. Para ese programa de televisión. Ahí nos vamos a estar viendo para resolver cualquier duda y ustedes me van a ir, vayan analizando estos de acá abajo porque ustedes lo van a hacer. Ustedes me van a ir dictando o si tienen una duda, tienen alguna pregunta, pues los vamos a hacer en conjunto, ¿sí? Entonces estamos en contacto, muchachos, sigan cuidándose, quedándose en casa. Si no tienen que salir, no salgan. Si es a una actividad muy esencial, todo, pues protéjanse, salgan bien protegidos y tomen sus precauciones de regreso. Estamos viéndolo, muchachos.